Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Los destructores de presas. En la actualidad, el río Rin es una de las atracciones turísticas más populares de Alemania. Pero hace solo poco más de 50 años, el cielo sobre el río fue testigo de una desesperada campaña aérea. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos norteamericanos y británicos machacaron constantemente el Ruhr, la principal región industrial alemana que se encuentra justo al este del Rin. En realidad, la Fuerza Aérea Británica había comenzado a atacarla en verano de 1940. A pesar de todo, empezó a resultar evidente que iba a hacer falta mucho tiempo para producir un efecto decisivo sobre la industria germana de la zona. El Ruhr ocupaba un área muy extendida. La RAF contaba con relativamente pocos bombarderos. Sus cargas de bombas eran pequeñas y no tenían una gran precisión de bombardeo, pero a lo mejor se le podía propinar un golpe mortal a la industria bélica alemana si se lograba identificar un objetivo concreto y decisivo. Porque si se dañaba gravemente a su industria militar, se podía minar seriamente la capacidad de Alemania para mantener su esfuerzo bélico. Daba la casualidad de que ya en 1937 el Ministerio del Aire británico había identificado ese tipo de objetivos en la región del Ruhr, al norte y al este de Düsseldorf. Se trataba de los embalses que suministraban la mayor parte del agua y de la electricidad a las principales ciudades industriales del Ruhr. Si se destruían sus presas, se podía paralizar el Ruhr. Pero las bombas convencionales de la época tenían un efecto muy limitado. La mayor era la de 1800 kilos. Y ni siquiera esta contenía el suficiente explosivo como para causar demasiado daño a las enormes estructuras de las presas. Asimismo, se consideró el ataque horizontal utilizando torpedos lanzados desde el aire, pero tampoco contenían suficiente explosivo. Por entonces, Burns Wallis, un valioso ingeniero aeronáutico, llevaba meses planteándose el problema por su cuenta. Previamente había tenido mucho que ver con el diseño del dirigible R-100. Este había sido desechado después de que su rival, el R-101, sufriera un fatal accidente. Wallis también había diseñado el bombardero Wickens-Wellington, la espina dorsal del mando de bombarderos de la RAF durante los primeros años de la guerra. Su armazón geodésico en forma de cesta lo convertía en una nave extremadamente resistente y era muy apreciado por aquellos que lo pilotaban. La primera idea de Wallis fue fabricar una enorme bomba de 10 toneladas. El problema era que en aquella época la RAF no disponía de ningún bombardero capaz de transportar un monstruo así. Ni siquiera los Halifax y Stirling de 4 motores que habían entrado en servicio durante el primer semestre de 1941. Por ello, Wallis propuso un nuevo aparato de 6 motores, lo que fue rechazado por el Ministerio del Aire. En las instalaciones del Laboratorio de Investigación Road, en las afueras de Londres, Wallis prosiguió investigando una forma de destruir las presas del Ruhr. Entretanto, continuaba la ofensiva de bombardeo sobre Alemania. Pero a pesar de los daños que se le infligían, las defensas aéreas alemanas se estaban haciendo más fuertes y aquello se estaba convirtiendo en una batalla muy ardua. Durante los primeros meses de 1942 se produjeron algunos cambios cruciales. Primero entró en servicio el Avro Lancaster. Capaz de transportar una carga de bombas de 5.500 kilos a lo largo de 2.700 kilómetros, demostró ser uno de los mejores bombarderos de la Segunda Guerra Mundial.
A los aparatos británicos también se les incorporó un mecanismo llamado G, que permitía, mediante el empleo de ondas de radio, que el avión recorriera su camino hasta el objetivo de forma más precisa. Además, el mando de bombarderos de la RAF contaba con un nuevo jefe, el decidido y resuelto Bert Harris. Su carácter inflexible hizo que se le conociera como Bombardero Harris. Han sembrado el viento y ahora van a cosechar los torbellinos. Harris no tardó en inculcar un nuevo espíritu en sus tripulaciones. A principio del verano de 1942, lanzó 3 incursiones, cada una de 1000 bombarderos, incluidos muchos de los ejercicios de adiestramiento, para demostrar de lo que era capaz su mando si se daba mayor prioridad a incrementar el poderío de la aviación de la línea del frente. Mientras tanto, Barnes-Wallis había creado un nuevo concepto para atacar las presas del Ruhr. Llegó a la conclusión de que la única solución era un ataque horizontal, pero ¿cómo se podía conseguir? La respuesta se hallaba en el juego tradicional de lanzar piedras para que fueran rebotando sobre el agua. Barnes-Wallis estaba convencido de que se podía diseñar una bomba para hacer algo similar. Hundirse justo delante de la presa y luego detonar a una profundidad predeterminada. Inició sus experimentos en su jardín, utilizando la colección de canicas de su hija como proyectiles. Tuvo éxito y Wallis se lo comunicó a un científico del almirantazgo amigo suyo. Esto le proporcionó acceso a algunos tanques de agua experimentales. 3, 2, 1, ¡fuego! 3, 2, 1, ¡fuego! En diciembre de 1942, Wallis consiguió un bombardero Wellington para realizar ensayos con una falsa bomba esférica y de tamaño real. Tras algunos intentos abortados, logró que la bomba rebotara no menos de 16 veces. Pero también se estaban efectuando pruebas paralelas utilizando un cazabombardero Mosquito por orden del almirantazgo. Al emplear una versión más pequeña de las bombas antipresas, vieron que era un arma antibarcos muy prometedora. Se le dio el nombre en clave de Highball, mientras que la bomba para las presas era conocida como Upkeep. Al principio, Bombardero Harris se sintió muy escéptico con ambos planes, a los que definió como las bobadas más delirantes. Temía que se sacrificara innecesariamente a las tripulaciones de los aviones y también le inquietaba que se desviaran los valiosos Lancasters para el ataque contra las presas. Pero se rechazó su opinión y se puso en marcha el desarrollo completo de ambas bombas. Se decidió que se utilizaría la bomba Upkeep contra las presas en mayo de 1943, cuando los embalses estuvieran en su nivel más alto, tras el deshielo de la primavera. Por entonces, la Upkeep tenía un núcleo cilíndrico de metal que contenía los explosivos. Iba cubierta por unas tablillas de madera para proporcionarle una forma totalmente esférica. Se dictaron las órdenes y las fábricas trabajaron de día y de noche para producir las bombas y modificar 20 aparatos Lancaster. El 15 de marzo de 1943, Harris ordenó la formación de un escuadrón especial que efectuaría el ataque contra las presas. Así se formó el Escuadrón 617 en Scapton, en los pantanos de Lincolnshire, solo 2 días más tarde. El teniente coronel Whit Gibson, de 24 años, fue elegido para dirigir el Escuadrón 617. A pesar de su juventud, ya había demostrado ser un líder preparado. Después de pilotar bombarderos Hampden durante el primer año del conflicto, le destinaron a los bombarderos nocturnos Beaufighter y derribó al menos a 3 aviones alemanes. En marzo de 1942 había tomado el mando de un poderoso escuadrón de bombarderos, inicialmente provistos de Avro Manchesters de 2 motores, que eran los predecesores de los Lancasters, que más tarde recibiría el escuadrón.
De hecho, Gibson había renunciado al puesto y estaba a punto de tomarse un muy merecido descanso cuando se le encargó la nueva misión. Le dieron carta blanca para que seleccionara sus propias tripulaciones, que se fueron presentando en la base de la RAF en Scapton durante las siguientes 3 semanas. En esta etapa, todos los aviadores sabían que iban a realizar una operación especial. También se fijaron en que los compartimentos de las bombas de sus aparatos, cuando estos llegaron, habían sido especialmente adaptados. Los ejercicios de vuelo de muy bajo nivel fueron la primera tarea, ya que Wallis había estipulado que los tripulantes tendrían que efectuar el ataque a una altura de menos de 40 metros. Él mismo se encontraba ahora perfeccionando la bomba en una posterior serie de ensayos, utilizando un Lancaster por primera vez. Un primer problema era que la envoltura de madera no paraba de romperse al tocar el agua. Pero cuando se dio cuenta de que el núcleo cilíndrico parecía rebotar sin problemas por el mar, sin el revestimiento, Wallis hizo que lo retiraran. En su forma final, Upkeep era un tambor que contenía cerca de 2.800 kilos de Torpex. Se le hacía girar antes de abandonar el avión para asegurar que rebotaría nada más tocar el agua. A la bomba también se le acopló una espoleta hidrostática diseñada para detonar a algo menos de 10 metros bajo la superficie del agua. Para entonces, a las tripulaciones del 617 ya se les había comunicado que su objetivo era una presa y habían comenzado a practicar sobre lagos y embalses ingleses. Pero también se les informó de que debían realizar el ataque a unos 20 metros y descubrieron que era imposible mantener esa altura. Se resolvió el problema incorporando 2 reflectores en ángulo, de forma que sus rayos coincidieran cuando el aparato estuviera a la altura correcta. Otro problema, el de saber con exactitud cuándo soltar la bomba, fue solucionado mediante un sencillo mecanismo de dirección que se alineaba con las torres de la presa, como se puede ver aquí, en la película de la incursión. A fines de abril se confirmó que las presas principales que serían atacadas eran la de Moen, la Sorpe y la Eder. Mientras Wallis proseguía con sus pruebas y el 11 de mayo Gibson y 2 de sus tripulantes lanzaron la bomba Upkeep por primera vez. Las otras tripulaciones le siguieron a lo largo de los días posteriores. También continuaban los trabajos con la bomba Highball, con la idea de utilizarla al mismo tiempo que la Upkeep, asegurando así la máxima sorpresa. Su objetivo principal era el acorazado alemán Tirpitz, que permanecía en un fiordo noruego y que suponía una amenaza constante para los convoyes aliados que viajaban a Rusia. Pero las pruebas con Highball no iban bien. Las bombas no paraban de romperse, así que se tomó la decisión de proceder inmediatamente solo con el ataque contra los embalses. Los Spitfires de reconocimiento fotográfico realizaban salidas para comprobar cualquier cambio significativo en las defensas de las presas y se hicieron los preparativos finales para la Operación Castigar, como fue bautizada. Solo entonces se informó a las tripulaciones de sus objetivos. Aparte de las presas principales, se designó como objetivos de último recurso a otras 3, la Lister, la NP y la Diemel, en caso de que, por alguna razón, no resultara posible atacar a las principales. Se escogieron 19 Lancasters y a sus tripulaciones para la operación. Estaban organizados en 3 oleadas. El primer grupo de 9 aparatos debía sobrevolar el Mar del Norte, cruzar el sur de Holanda y rodear el Ruhr, antes de virar hacia el sur hasta la presa Moen y luego hacia la de Eder.
Si les quedaba alguna bomba, también atacarían a la Sorpe antes de tomar una ruta de vuelta más septentrional. La tercera oleada de 5 aviones utilizaría la misma ruta, pero despegando 2 horas más tarde. La segunda, también de 5 Lancasters, seguiría una ruta más hacia el norte y volaría directamente hasta la presa Sorpe. Tras atacar, tomarían un camino más septentrional de vuelta. Pero para entonces las defensas aéreas alemanas eran formidables gracias a una buena coordinación de radares, focos, cañones y cazas nocturnos. Con el fin de esquivarlos, el Escuadrón 617 debía volar, tanto de ida como de vuelta, a muy baja altura. Mandada por Gibson, la primera oleada comenzó a despegar poco después de las 9:30 de la tarde del domingo 16 de mayo. Tras sobrevolar el Mar del Norte a 150 metros, atravesó la costa holandesa. Después, siguió su camino hacia el Ruhr. A pesar de los ocasionales estallidos de fuego antiaéreo, no tuvieron ningún problema hasta que un Lancaster chocó con un cable eléctrico, pereciendo todos sus ocupantes. Los otros continuaron. Arribaron a la presa Moen poco después de medianoche y Gibson fue el primero en atacar. Su bomba se apartó ligeramente del objetivo y explotó sobre la orilla del embalse. Gibson intentó entonces atraer el fuego de las defensas alemanas mientras el segundo aparato efectuaba su incursión. El Lancaster resultó alcanzado durante su maniobra de aproximación y la bomba cayó más allá de la presa, aunque golpeó y destruyó la central de energía. El aparato se estrelló a unos 15 kilómetros del objetivo. La tercera bomba estalló antes de tocar la presa. Sin dejarse intimidar, el cuarto avión comenzó a aproximarse. Su bomba rebotó implacable hacia el objetivo. Chocó con la presa y volvió a caer al agua. Tras hundirse los previstos 10 metros, detonó. Una quinta bomba completó la destrucción de la presa Moen. La segunda oleada despegó una hora después de que lo hiciera Gibson. Cruzó la costa holandesa, pero entonces se topó con las defensas antiaéreas germanas que ya se habían puesto en alerta. Derribaron un aparato y otros 2 resultaron tan seriamente dañados que tuvieron que regresar a la base. El cuarto Lancaster chocó con otro cable eléctrico. Esto dejaba solo al capitán americano Joe McCarthy para que continuara hasta la presa Sorpe en su avión T, inicial de Tommy. Al llegar, tuvo dificultades con las maniobras de aproximación y le hicieron falta 9 pasadas antes de lanzar la bomba. ¡Abajo! 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 ¡Estamos demasiado altos! Golpeó la parte superior de la presa, pero no abrió ninguna brecha. Guiados de nuevo por Gibson, los 3 aviones de la primera oleada que aún llevaban bombas a bordo atacaron la presa Eder. El tercero consiguió abrirle una brecha. Habían arrasado 2 de las 3 presas.
Todavía quedaba la oleada de reserva compuesta por 5 aparatos que había despegado a las 11:30 de la noche. Desgraciadamente, 2 aviones fueron derribados en el trayecto de ida del vuelo hasta la presa de Sorpe y los otros fueron incapaces de destruir la presa. Los bombarderos que lograron sobrevivir aterrizaron en Scapton entre las 3 y las 6:15 de la mañana. Los supervivientes de la incursión fueron informados inmediatamente en presencia del mismo bombardero Harris. Con 2 presas derruidas y una tercera dañada, había sido un éxito espectacular. A pesar de todo, Burns-Wallis se preguntó si el coste había sido demasiado elevado. 8 de los 19 aparatos no habían conseguido regresar. 53 miembros del Escuadrón 617 habían perecido y otros 3 eran prisioneros de guerra. Pero el primer ministro Winston Churchill, entonces de visita en Estados Unidos, no tenía ninguna duda de que se le había infligido un golpe demoledor a Alemania y así se lo expresó al Congreso. Unos pocos días después del ataque, el Escuadrón 617 se vio honrado con la visita de sus majestades, el rey Jorge VI y la reina Isabel. Saludaron a todos los destructores de presa Dambuster, supervivientes, tal y como ya se hacía llamar el escuadrón, incluido el americano Joe McCarthy. Gibson también tuvo oportunidad de explicar cómo se había producido exactamente la incursión. Aunque la verdad era que el efecto del ataque sobre Alemania no había sido tan grande como se aseguraba. Es cierto que se produjeron fuertes inundaciones, pero apenas afectaron a la producción industrial en el Ruhr. A pesar de todo, el ataque contra los embalses elevó la fama de la Fuerza Aérea Británica hasta un nivel no visto desde la Batalla de Inglaterra 3 años antes. A Guy Gibson se le concedió la Cruz Victoria, la medalla al valor de mayor rango en Gran Bretaña, y los otros 33 miembros del 617 fueron condecorados por su valor en una ceremonia especial en el Palacio de Buckingham. Habían demostrado una enorme valentía. Todos querían a Guy Gibson para que le diera un impulso al esfuerzo bélico. Se os ha enseñado habilidad, valentía, devoción hacia el deber. En otras palabras, solo se os están enseñando las cosas que harán que resultéis de gran utilidad al ejército. Y yo os digo buena suerte y os doy mis mejores deseos para el futuro. También hizo una gira por Estados Unidos y después se convirtió en oficial del Estado Mayor. Pero consiguió seguir volando en las operaciones, pilotando un Mosquito. Desgraciadamente, en la noche del 19 al 20 de septiembre de 1944, fue derribado sobre Holanda y murió. Pero su escuadrón permaneció. Equipado con la bomba Talboy de 5.500 kilos, también desarrollada por Burns-Wallis, participó en los ataques contra el Tirpitz, hundiéndolo finalmente en noviembre de 1944. Más tarde, y armados con la enorme bomba Grand Slam de 10.000 kilos, obra de Burns-Wallis, los aviones del 617 realizaron exitosas incursiones contra puentes y viaductos alemanes. El Escuadrón 617 siguió existiendo después de la guerra. Durante muchos años estuvo equipado con el bombardero 5 Vulcan y de nuevo tuvo su base en Scapton. Durante los años 80 se convirtió en uno de los primeros escuadrones de tornados de la RAF. Pero los destructores de presas que volaron en la primera operación del 617 hace más de 50 años nunca serán olvidados por la pericia y el valor que manifestaron aquella noche. Una noche que fue testigo de una de las hazañas aéreas más grandes de todos los tiempos.